Aleluya, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más, qué gozo verlos en esta mañana, qué gozo poder reunirnos, qué gozo poder seguir perseverando en los caminos del Señor, a pesar de tal vez de tantas circunstancias, situaciones. Pero el Señor es fiel porque Él es el que nos sostiene, amén. En todo tiempo, en todo momento, Él es el que nos da el poder, nos da la fuerza. Tú y yo no estaríamos aquí en esta mañana si no fuera por el poder y la gloria del Señor. Tal vez podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero por su gracia y por su misericordia, Él nos salvó, nos redimió, nos llamó y hoy en día estamos aquí en su casa adorándole. Amén. Entonces, gocémonos en ello. Saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida una vez más a este glorioso día en donde nos reunimos para adorar a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a Jesucristo. Entonces le invito allí para que se disponga de donde usted nos vea. De igual manera a las personas que están acá, le invito a que se disponga, que prepare allí la espada del Espíritu, que prepare allí también su agenda de notas y que tenga su corazón bien dispuesto para lo que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Hemos estado estudiando el libro de Efesios, pero en esta mañana vamos a hacer una pausa allí, porque el Señor inquietaba mi corazón con una palabra, y hoy vamos a estudiar un pasaje que está en el libro de Filipenses. En el capítulo 3 vamos a leer los versículos 17 al 20. Filipenses, capítulo 3, versos 17 al 20. Para los que les gusta tomar nota, el título de la predicación el día de hoy es, a modo de pregunta, ¿ciudadanos de la tierra o extranjeros en el cielo? ¿Se han oído que la palabra dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra? Que somos extranjeros y peregrinos. Que nosotros estamos es de paso por acá. Estamos de paso, pero que tenemos una ciudadanía ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos de paso por esta tierra, pero nuestro destino es eterno, nuestro destino es el cielo, somos ciudadanos del cielo. Pero a veces hay personas que viven más como ciudadanos de la tierra y como extranjeros en el cielo. Ya vamos a ver de qué vamos a hablar en esta mañana. Primero voy a hacer una pequeña introducción. Filipenses 3, versículos 17 al 20. En nuestros días hay una gran preocupación por la falta de compromiso de muchos creyentes a causa de una vida espiritual escasa que se origina por la religiosidad que llevan muchos y que no es más que un sustituto de la verdadera espiritualidad. El cristiano verdadero ha de vivir en el espíritu y no hacerlo es vivir en la carne. Se ha visto mucho, sobre todo después del tiempo de pandemia, se vio mucho eso. Las iglesias se quedaron vacías, muchos que tal vez pueden congregarse, pueden servirle al Señor, prefieren estar en sus casas. Y el compromiso de la gente, sobre todo en este tiempo, ha menguado de una manera muy, muy tremenda. Hablando de las cosas del Señor. Amén. Como lo dice Romanos 8, 5 al 6, 5 al 9, no lo busque. Dice Romanos 8, 5 al 9 en la versión Reina Valera. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse
de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a leer el pasaje. Filipenses capítulo 3. Versos 17 al 20. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz, de Cristo. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito y se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos adorarte, Señor. Gracias porque es un honor y es un privilegio, Señor, que aún nosotros, siendo imperfectos, podamos venir delante de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios perfecto, de un Dios todopoderoso, Señor, y podamos venir y acudir bajo el trono de la gracia tuya por la obra de Cristo. Gracias por habernos redimido de la esclavitud del pecado, y gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre Santo, una vez más ponemos el tiempo de tu palabra, Rey de Gloria, y te pedimos tu favor, tu sabiduría, tu gracia, y que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchos piensan que uno vive en la carne. ¿Qué se piensa por lo general cuando se dice que se vive en la carne? Haciendo las cosas del mundo. Tal vez en pecado, ¿no? ¿Cierto? Está en la carne. ¿Por qué? Porque está pecando. Cuando vive en pecado, tal vez practicando algún vicio, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, apartado de Dios, etc. Eso es vivir en pecado, pero vivir en la carne es simplemente vivir según nuestra naturaleza caída, ocupándonos de lo que pertenece a esa naturaleza y pensando de acuerdo con la manera de ver la vida que tiene esa naturaleza caída. Como en cuanto a las cosas de Dios, ¿cómo era esa naturaleza caída? ¿Cómo éramos antes de venir a Cristo en cuanto a las cosas de Dios? ¿Nos importaban las cosas de Dios? ¿Cierto que no? No, totalmente desinteresados. ¿Nos interesaba más qué? Las cosas de nosotros, ¿sí o no? Nos interesaba más el mundo, las cosas que hacíamos, ¿cierto? Las personas con las que compartíamos, en fin. Pero esa es la manera de ver la vida que tiene la naturaleza caída. Es una manera egoísta, ¿no? Solo piensa en lo suyo. Solo piensa en lo que le agrada, porque a esta carne le agradan las cosas del mundo, ¿no? ¿Cierto que sí? Para usted es más fácil tal vez irse o quedarse en su casa viendo televisión que venir a la iglesia. A la carne le gusta más, ¿no? ¿Cierto que sí? Es así. Y tenemos esa lucha porque mientras estemos en este cuerpo vamos a tener luchas. Solamente que aquellos que nos llenemos del Espíritu, un día hablamos aquí de la llenura del Espíritu, ¿no? Aclarando lo que es la llenura del Espíritu, vamos a vencer todas esas cosas y vamos a seguir adelante.
Uno puede leer la Biblia, orar y acudir a los cultos regularmente, pero no producir los frutos del Espíritu. ¿Sí sabía eso, no? Hay gente que fielmente en la iglesia lee la Escritura, ora, pero usted los ve y llevan años y años y años. ¿Cómo ve usted que no dan fruto? Por ejemplo, ¿cómo ve usted que una persona que lleva años y años en la iglesia no da fruto? Porque no sirve al Señor. Así es. Así es. Son esas personas que usted ve, yo llevo 20 años en el Evangelio, pero usted los ve ahí, sentados. 20 años en el Evangelio, pero no sirven al Señor. Y el Señor nos llamó a servirle, ¿no? El Señor nos dio dones, talentos, y de todo eso nos va a pedir cuentas a nosotros, ¿no? Lo estuvimos estudiando el miércoles, ¿no? Mi hermano Jonathan, que cada uno tiene dones, talentos, y que Dios nos va a pedir cuenta a todos de eso, a todos. Inclusive al que no haga nada con él, Dios le va a pedir cuentas. Tal vez muchos piensan, no, es que como es pequeño lo que Dios me dio, entonces pues no va a ser mucho. También le va a pedir cuentas, aun porque no hizo nada para él. Pero es por eso, porque no produce fruto, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Simplemente porque el Espíritu no está dominando la carne, sino que es al contrario, la carne domina su espíritu. ¿Cierto? Y los que viven de tal manera no pueden agradar al Señor. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, lo más normal es que nuestra vida esté consagrada a Dios y que vivamos comprometidos con Él y con su pueblo. ¿Cierto que sí? Eso es un fruto, eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y en esta mañana quiero que miremos algunos puntos que nos muestra este pasaje. Punto número 1 dice, estos cristianos piensan únicamente en lo terrenal. Estos cristianos piensan únicamente en lo terrenal. El verso 17 dice, amados hermanos, ¿a quién le está hablando? A nosotros, a la iglesia. Por eso dice, amados hermanos. Y sigue diciendo ahí el verso 18 al 19, y hago énfasis en el final, dice, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito y se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Pablo criticó a los cristianos cuyo Dios es su apetito. Hay personas que afirman ser cristianos, pero no viven a la altura del modelo de Cristo en cuanto al servicio y al sacrificio. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor? Él nos dio ejemplo de servicio y de sacrificio, ¿no? ¿Cierto? Él no vio por lo suyo. Durante el ministerio se dedicó a hacer ¿qué? Lo que el Padre lo había llamado a hacer. Sanar a los enfermos, liberar endemoniados, predicar las buenas nuevas, ¿cierto? Y no lo vimos hacer otra cosa. Se dedicó a la tarea que el Padre le había encomendado. Pero hoy en día muchos cristianos no viven de esta manera, viven una comodidad. No están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a servir al Señor, sino que quieren estarse ahí, 20, 15, 30 años ahí sentados. Esas personas satisfacen sus propios deseos antes de pensar siquiera en las necesidades de otros.
Dice Filipenses 2, capítulo 2, versículos 4 al 5, en la Nueva Versión Internacional. Filipenses 2, versículos 4 al 5. ¿Lo tenemos? Dice, cada uno debe velar solamente por lo suyo. ¿Dice así? Yo ya soy salvo. Desde que yo sea salvo ya, lo demás no importa. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Mire la actitud de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Qué tremendo, ¿no? Esa es la actitud que tuvo Cristo, que es la actitud que tú y yo debemos tener. Jesucristo mostró humildad y estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos a fin de desear a Dios y servir a la gente. Al igual que Cristo, nosotros deberíamos tener la actitud de un siervo. Pero esto es algo que surge del amor por Dios. Si usted no ama a Dios, usted no le va a servir. Por eso nosotros vemos cuando Jesús hacía milagros y cuando sanaba a alguien o cuando liberaba a una persona, ¿qué era lo primero que la persona quería hacer? Déjame ir contigo. ¿Sí o no? Lo vimos muchas veces. Inclusive hubo algunos que le dijo, no, ve a la sinagoga, preséntate delante de los sacerdotes, cuenta lo que se te ha hecho, nada más. Pero no los dejó seguirle. Pero eso era la primera reacción que veíamos en una persona. Pero esto es algo que surge del amor por Dios y por los otros. No por temor o culpa. Cada uno de nosotros puede elegir la actitud, puede vivir la vida solamente esperando ser servido o puede buscar la oportunidad de servir a otros. Amén. Esta era una característica que Pablo veía en su discípulo Timoteo. Él se preocupaba en servir a los demás en las cosas de su Señor, o sea, de Cristo. Mire lo que dice Filipenses 2, versículos 19 al 21. Filipenses 2, versículos 19 al 21. Leo Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Verso 20. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Qué tremendo, ¿no? No había nadie más. Solo había uno que se preocupaba. Oiga, y hay unos hermanos en la iglesia, voy a ir a visitarlos. Que estaba atento a qué podía hacer en las cosas del Señor. Y sigue diciendo en el versículo 21, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. ¿Usted se ocupa de lo que es importante para el Señor al quien sirve? ¿Qué será lo importante para Jesucristo? Que nosotros crezcamos, ¿cierto? Que nosotros maduremos. Que nosotros enseñemos. Que nosotros prediquemos el Evangelio. Que nosotros nos congreguemos.
porque usted mismo le muestra a los demás la importancia que tiene Dios para usted cuando se congrega. ¿Sí o no? La importancia que tiene el día del Señor para usted. Hoy en día, el día del Señor es reemplazado por muchas cosas. Y no digo que sea malo salir con la familia, no digo que sea malo tener un tiempo de esparcimiento, no digo que sea malo todo eso. Pero muchas veces eso se vuelve una costumbre en las iglesias y en las personas. Se cambia el día del Señor por cualquier cosa. O viene cualquier invitación y lo saca usted del propósito del día del Señor. Pero, ¿cuáles cosas serán importantes para Cristo? Ya miramos algunas: congregarnos, discipularnos. Todo eso es importante para nuestro Señor, al que nosotros servimos, ¿no? Verso 19 de Filipenses 3 sigue diciendo: dice, van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Este mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual, mire cómo suena. Dice, esa gente va a terminar en el infierno. Qué tremendo, ¿no? Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Y esto nos lleva al segundo punto. Punto número 2. El Dios de estos cristianos son sus propios deseos. ¿Lo gobiernan qué? Sus propios deseos. Por eso no se congregan fielmente, por eso no sirven al Señor, por eso están más afanados por las cosas de este mundo que por las cosas de su Señor. Pero su Dios son sus propios deseos, viven como el resto del mundo. Y aquí hago una pregunta: ¿cómo vive el resto del mundo? En pecado. Ya sabemos que todos están en pecado. Pero ¿cómo viven? ¿Cómo es su forma de vivir? ¿Qué hacíamos tú y yo antes de que viniéramos a Cristo? ¿Por qué nos afanábamos? Exacto, ¿cierto? Vivíamos para trabajar, ¿cierto? Trabajábamos para comer y comíamos para vivir. Eso era todo. Y Dios, por ninguna parte. Pero por eso dice que el Dios de estos cristianos son sus propios deseos. Solo viven para sus asuntos, pero para los asuntos de Dios no tienen tiempo. Me recuerda la actitud del rico insensato. ¿Se acuerdan del rico insensato? ¿Por qué se afanaba el rico insensato? Solamente por trabajar. Exacto, y dijo luego, me voy a poner cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete, ¿sí o no? Esa es la actitud del mundo. Así viven las personas. Pablo trata con dureza a las personas que viven para saciar sus apetitos. Ellos se convierten en esclavos del orgullo y solo piensan en sí mismos. Están tan pendientes de las cosas terrenales que su mente está en otro lado. Por ejemplo, usted puede estar aquí en medio de la adoración, pero su mente está ¿en dónde? Tengo que trabajar, no pague tal cosa. ¿A qué hora se va a acabar el servicio? Tengo que ir a hacer el almuerzo. Esa es la actitud de esas personas. Su mente está más en las cosas de este mundo. Pueden estar en otro lado mientras están en el tiempo de adoración o de la palabra.
Usted puede estar aquí escuchando, pero no estar atento a lo que Dios le está hablando, porque su mente ¿dónde está? En sus cosas, no están las cosas de Dios. Están tan consumidos por su trabajo que ven la adoración o el servicio a Dios como algo molesto, como algo que les es carga, como algo que es incómodo. ¿Pero por qué? Porque viven en la carne, porque su mente está en las cosas del mundo. Por eso le cuesta, por eso le es carga. Por eso no se compromete, o cuando tal vez intenta servir, no se compromete realmente, sino que es un servicio ahí como a medias. Pero ¿cómo trabajamos para el mundo? Firmes, ¿sí o no? ¿Y cómo le trabajamos al Señor? Cuando me quede tiempo, cuando tenga ganas. Pero al trabajo, eso sí, así no tenga ganas. Así esté enfermo, me tomo una pasta y allá estoy. ¿Sí o no? Sus mentes están más afanadas en planear el siguiente almuerzo, la siguiente fiesta, que no tienen tiempo para orar. Y Pablo dice que este tipo de personas van a la destrucción porque lo único que está llenando sus mentes es la vida terrenal. Mire, nosotros lo hemos visto a través de nuestro caminar con el Señor. Persona que deja de tener comunión con Dios, persona que se seca y termina en el mundo. Persona que deja de congregarse, persona que se empieza a enfriar y termina haciendo lo que hacía antes. Así es. Esos son síntomas. Son síntomas que el Señor nos deja ver. Y aquí cabe una pregunta. Medite allí en su corazón. ¿Dedico mucho tiempo a cosas que no durarán eternamente? Ya sea trabajos, estudios, hobbies, ocupaciones, en fin. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas, porque trabajar es necesario, estudiar es necesario, hacer las otras cosas es necesario. Pero uno no necesita ser muy estudiado para darse cuenta cuando a una persona traslada al primer lugar que debe tener el Señor y lo cambia por esas cosas. ¿Sí o no? Cualquiera se da cuenta, hasta usted mismo se da cuenta. ¿Por qué? Porque su vida espiritual empieza a menguar. Usted se empieza a enfriar. Una característica cuando una persona está en el espíritu y está así llena del Señor es porque se despierta un hambre por la palabra impresionante. A usted los servicios le parecen poquitos. Usted quiere más, usted se mete a la Biblia, estudia, quiere leer más, quiere conocer más. Es esa hambre por la palabra. Pero cuando no es así, ¿qué pasa? Usted empieza a llamar al pastor en la mañana, allá sentado. ¿Por qué? Porque así está su espíritu. Su espíritu está muriendo de hambre. Otra pregunta, ¿busco placeres terrenales o intento satisfacer mis deseos físicos más que mi servicio y búsqueda de Dios? Medite allí en su corazón. ¿Busco placeres terrenales o intento satisfacer mis deseos físicos más que mi servicio y búsqueda de Dios? El salmista decía en el Salmo 4:7. Salmo 4:7, nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera: has dado más alegría o me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. ¿En dónde estaba el gozo del salmista? En la presencia del Señor, en su relación con Dios.
Para él nada lo llenaba más, ni siquiera la abundancia que él mismo nombra acá. Eso no me llena, me llenas tú, Señor. Me llena de gozo el tener comunión contigo. Eso es mi deleite. Eso es lo que me llena. Salmo 17:14. Salmos 17:14, nueva traducción viviente. Dice, con el poder de tu mano, oh Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo. Los que buscan ser saciados con las cosas de este mundo. Los que buscan el dinero, la fama, las posesiones materiales, tal vez las personas. Los que buscan su recompensa en este mundo, en las cosas de este mundo, que son como pasajeras. Un día se van a pasar, se van a acabar. Un día ese trabajo al cual tú le dedicaste tanto tiempo y que no tuviste tiempo para el Señor, ya no está más. Porque ya se pasaron los años, entonces ahora vamos a contratar a otra persona. Yo les digo, no estoy diciendo que sea malo. Tus hijos un día se van, ¿sí o no? Un día se van y hacen su vida. Y tú muchas veces, no, es que no fui a la iglesia porque el niño, no fui a la iglesia porque... Y después cuando, cuando vayamos a la eternidad, de nada van a valer los títulos, ¿sí sabía, no? No, es que yo estudié, yo soy máster en yo no sé qué, y máster en negocios y finanzas, y todo eso no va a valer allá. No estoy diciendo que sea malo estudiar, ¿no? Lo malo es cuando solamente le dedicaste tiempo a eso y nunca tuviste tiempo para tu relación con Dios. Eso es lo malo. Exactamente. Destruye a los que busquen su recompensa en este mundo, pero sacia el hambre de los que son tu tesoro. Que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes. El Señor sacia el hambre de los que son su tesoro, de los que estamos allí con Él, de los que nuestro deleite es el Señor. Dice que tus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus hijos descendientes. Dios sabe de qué tenemos necesidad y Él nos va a suplir conforme a lo que Él sabe que necesitamos. Porque si Él nos da mucho más, ¿qué pasaría? Hay un proverbio que dice eso, ¿no? No me des demasiado porque puedo olvidarme de ti, pero tampoco muy poco porque puedo negarte y puedo robar y puedo hacer muchas cosas. Sino manténme del pan suficiente. Y dejen herencia a sus hijos y a sus descendientes. La mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos, ¿cuál es? ¿Una casa? ¿El estudio? ¿Una carrera universitaria? Si tú no le dejas a tu hijo, a tu hija, la mejor herencia, que es la palabra del Señor, mira, con todo y sus títulos, si él no se arrepiente cuando sea adulto y le llegue la hora de irse, ¿a dónde va? Con todo y sus títulos, con todo y sus cosas. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hijo es la palabra del Señor, la fe en Cristo. No hay otra cosa mejor sobre la tierra. Amén. Si pensamos que nuestra felicidad o nuestro contentamiento dependen de los bienes que poseemos, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando la riqueza material es lo principal en las cosas que más valoramos, permitimos que el poder, el placer y la seguridad financiera empañen el valor eterno de nuestra relación con Dios. Muchas personas piensan que si obtienen más riqueza serán más felices. ¿Será eso verdad? Hay mucha gente que trata de llenar vacíos con cosas, ¿no? Con cosas materiales. Y compran un par de zapatos y después compran otro par de zapatos
Y los zapatos que compró primero ya no le gustan. ¿Cuánto le duró el gusto? Mientras compró el otro par de zapatos. Pero lamentablemente pronto se dan cuenta de que estas cosas no dan satisfacción y que los placeres que las acompañan se desvanecen. La verdadera felicidad y el contentamiento se encuentran en el amor de Dios y en cumplir su voluntad. La verdadera felicidad se encuentra si colocamos nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él por encima de las cosas terrenales, es decir, si tenemos un verdadero compromiso con el Señor. Ahora, hay personas que viven su vida, como lo decía en un principio, como si fueran más ciudadanos de la tierra y extranjeros en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque viven su vida más afanada en las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos acá en esta tierra, que estamos de paso, pero hay creyentes que parece lo contrario, son más ciudadanos de acá de la tierra y extranjeros en el cielo. A estos es a los que el Señor les va a decir, nunca os conocí, porque nunca fueron verdaderos ciudadanos del reino. Se preocupaban más por sus propias cosas que por los intereses de su Señor. Verso 20 de Filipenses 3 sigue diciendo, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Mirando un poco lo que significa ser un ciudadano, un buen ciudadano, ¿no? Porque hay ciudadanos que nada que ver, ¿no? No hay nada, ¿no? Se toman una gaseosa y ¡pam! ¿Cierto? Se meten al Transmilenio sin pagar, bueno, en fin, tantas cosas que ve uno en la calle, ¿no? Pero son ciudadanos. No, un verdadero ciudadano, un buen ciudadano, estudiando un poco, mire lo que implica. Ser un buen ciudadano implica más que cumplir con las leyes y pagar impuestos. Podríamos decirlo poniéndolo en el ámbito de la iglesia. Implica más que solamente venir a congregarse y traer las ofrendas. Implica mucho más. No, yo estoy yendo a la iglesia y ahí con eso cumplo. Estoy yendo a la iglesia y traigo mi ofrenda y ya con eso cumplo. No, implica mucho más. Un buen ciudadano se compromete activamente y participa en el desarrollo del bien común. Los buenos ciudadanos muestran empatía. ¿Qué es empatía? Dolor ante la necesidad, ante las dificultades de otros, ¿sí o no? Eso es tener empatía, ¿cierto? Ponerse en los zapatos de los demás, ¿cierto que sí? Eso es tener empatía. No burlarme del mal ajeno, ¿cierto que tener empatía es eso? Se cayó la señora del andén y yo en lugar de reírme voy, no, venga, ayudamos a la señora. Eso es tener empatía. ¿Sí o no? Porque si un día yo me llego a caer, no me gustaría que se burlaran, me gustaría que me ayudaran a levantar, ¿sí o no? Pero dice que los buenos ciudadanos muestran empatía, se comprometen, son responsables y participan con su comunidad. Eso hace un buen ciudadano. Pablo les recuerda una gran verdad, hablando allí de que son ciudadanos del cielo a los filipenses, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Esta era una figura que los filipenses podían entender. Filipos era una colonia romana. O sea, por todas partes había puntos militares y los romanos establecían allí sus colonias, ¿sí? Tomaban un pedacito y ahí, digamos por un ejemplo, yo escuché una vez en Venezuela. En Venezuela hay muchas colonias, ¿no? Porque allá vive gente de todo el mundo. Haga de cuenta así como en Estados Unidos, que dicen el barrio chino. Entonces allá viven solo chinos. ¿Sí? Así.
Así, ahí hay colonias, en Venezuela hay colonias, hay gente de otras naciones, de otros países. Pero entonces los romanos establecían sus colonias y en tales lugares los ciudadanos eran mayormente soldados que se habían licenciado después de cumplir los 21 años de servicio y Roma los recompensaba con la ciudadanía plena. La característica principal de estas colonias era que donde quiera que estuvieran eran auténticas réplicas de Roma. O sea, usted veía una Roma pequeñita ahí. ¿En qué? Se vestían como los romanos, gobernaban gobernantes romanos, hablaban latín, no hablaban otro idioma, respetaban las autoridades, se administraba la justicia romana y se observaba la moral romana, y hasta los fines de la tierra se mantenía inalterablemente romana, no cambiaba nada. Estos hombres eran totalmente comprometidos con el imperio. Eran muy comprometidos. Se parecen a nosotros que a veces no se sabe, en el trabajo no se sabe quién es cristiano. Ah, ¿usted es cristiano? Uy, no sabía, no se le nota. ¿Por qué? Oh, es que como usted se ve igual a los demás. Habla igual, dice las mismas groserías. No se nota una diferencia. Tremendo, ¿no? Pero estos hombres sí eran comprometidos. Por eso le pregunto, ¿usted es ciudadano del cielo o es de la tierra? Porque parece que fuera ciudadano de la tierra y extranjero en el cielo. Cuando uno es extranjero, uno no conoce mucho las leyes de donde llega, ¿no? No conoce muchas cosas, pero el que es ciudadano sí conoce las leyes de su ciudad, conoce a qué rey sirve, conoce qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, ¿cierto? Pero más sin embargo muchos dicen, yo soy cristiano. Qué vergüenza con el Señor, ¿no? Pablo dice a los filipenses, esto es lo que les dice, lo mismo que los de las colonias romanas, a ellos no se les olvida nunca que pertenecen a Roma, ustedes no deben olvidar nunca que son ciudadanos del cielo. ¿Eres ciudadano del cielo? Se acabaron los amenes, pero que se note que eres ciudadano del cielo. No se les debe olvidar nunca que son ciudadanos del cielo y su conducta debe corresponder a su ciudadanía. Aquellos que estamos comprometidos con nuestra ciudadanía celestial, sabemos que la vida cristiana es una vida de negación y sacrificio. ¿Cuántos lo saben? Es una vida de negación. Es una vida de sacrificio, de servicio, porque el mismo Señor nos lo enseñó. Y aprovecho para animarles y para exhortarles también. Los servicios de la iglesia, ¿quién los pone? ¿El pastor o el Señor? El Señor es el que pone los servicios de la iglesia. Entonces, miren, amados hermanos, el servicio del miércoles es igual de importante al servicio de los domingos. Por eso hablamos de que los verdaderos ciudadanos tienen una vida de negación y de servicio. Claro. Si a usted su jefe lo pone a trabajar un domingo, un festivo, ¿usted qué hace? ¿Se sacrifica, sí o no? Le toca porque lo están pagando. ¿Sí o no? Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Eso es una vida de sacrificio.
Eso es una vida de negación. Pero como estamos en una época donde todo es comodidad, ¿no? Antes tocaba ir a comprar la película allá en la esquina. Ahora no, hay Netflix. Ya no me toca salir. Todo es comodidad, ¿cierto? Y entre más cosas. Antes cogíamos y nos teníamos que aprender los números de teléfono de todos los de la familia, ¿sí o no? Pero ahora no, ahora mi mamá, ¡pum! Pero antes no era así. Antes usted tenía que saberse los números. Oiga, su tío, su tía, uy, sí, mire, el número es este. Pero como a toda hora todo esto es comodidad. El compromiso acarrea ser responsables en todas las áreas de la vida cristiana que se vive en comunidad, porque esto es una comunidad. Es decir, como miembro activo del cuerpo de Cristo, las tensiones de la vida diaria y el sistema de la vida moderna distraen a los creyentes de la atención que deben tener relacionándonos con la vida espiritual o en lo relacionado con la vida espiritual. Hoy en día hay mucha distracción, ¿sí o no? Mucha y muy poco compromiso con las cosas del Señor. Si el creyente no es diligente en la disposición de sus prioridades, poniendo en primer lugar lo espiritual antes que lo material, y se deja llevar por las prioridades de este mundo, el resultado es más que evidente. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo dijo allí Pablo. ¿Van camino a qué? A la destrucción. Vivimos en una era de consumismo en donde las personas solo ven la iglesia como un lugar de consumo, en donde se espera ser atendido, mimado, ministrado, etcétera, sin ninguna aportación personal. Esta es una manera equivocada de entender el Evangelio, pues se aleja mucho del plan divino. Pues la iglesia es un lugar de servicio donde todos hemos de aportar nuestros dones para la edificación de la iglesia. Todos estamos llamados a dar nuestros dones para la edificación de la iglesia. Pero la gente lo toma de otra manera, ¿no? ¿Usted ha notado, por ejemplo, cuando llega alguien en la iglesia nuevo o cuando llega una persona así, ¿qué están dando? ¿Sí? Eso es lo primero, porque se tiende a pensar que la iglesia es solo eso. Y no estoy diciendo que la iglesia no se deba servir, no se deba ayudar. Claro que sí, eso tiene su lugar. Pero muchas personas se quedan solo allí. Como creyentes, tenemos que entender que nuestro papel como miembros del cuerpo de Cristo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Somos nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ejercemos una función en la iglesia local, o sea, en su iglesia. O sea, en esta iglesia. Usted ejerce una función en esta iglesia. Pero necesita disponerse, tener compromiso, orarle al Señor para que le muestre qué es lo que Él le dio a usted para usted servirle a Él y ponerlo por obra. Y aquí aprovecho para hacer otra pregunta. ¿Por qué venimos a la iglesia? Son cosas, sí. Medítelo allí. ¿Usted por qué viene a la iglesia? Pastor, es porque me queda cerquita. Es que la iglesia es bonita. Es que dan onces.
Amén. Pastor, yo vengo a la iglesia porque es bonita, porque me queda cerquita o porque hay un grupo de alabanza que toca. Hay mucha gente que piensa en eso al venir a una iglesia o cuando están buscando una iglesia. Mire, esto es para que todos aprendamos. En lo primero que uno tiene que fijarse cuando viene a una iglesia es en la palabra. Que la palabra sea una palabra que edifique, que la palabra sea una palabra, como dice la Escritura, que me convenza de pecado, que me redarguya, que me lleve a tener más comunión con el Señor, que me lleve a vivir una vida de santidad. En eso es que tiene usted que fijarse. Pero hay gente que no, hay gente que, no, esta es la que me queda cerquita, voy para allá. Ay, no, es que esta es bonita, es que esta es grande y entonces voy para allá. Pero si usted es de las personas que piensa de esa manera, en que por eso es que viene a la iglesia, déjeme decirle que está mal. Y usted es como un visitante que solamente espera consumir y que lo único que aporta es su presencia de vez en cuando y su crítica cuando las cosas no se hacen como a usted le gusta. Porque eso sí. ¿Sí o no? Ay, no me gustó la alabanza. Ay, no me gustó cómo predicó el pastor. Está echando piedras. Ay, no me gusta cómo están haciendo las cosas. Pero si uno a veces convoca a la gente, ¿cierto? Y uno siempre va a contar con los que están ahí. Pero los que no se comprometen, ¿cómo hace uno para contar con ellos? Yo no puedo poner un ejemplo a una persona a dirigir una oración o un tiempo de oración si yo veo que esa persona no está comprometida, porque ¿qué va a pasar? Me va a quedar mal. Después me llaman los hermanos, pastor, mire que estamos aquí parados en la puerta y no han abierto la iglesia. Ya voy, hermano. Nuestro mundo está necesitando personas fieles a la ciudadanía del cielo. Aunque no somos del mundo, vivimos en él con una misión que nos ha sido encomendada y debemos vivir para esa misión. Jesús oró al Padre. Él dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nosotros tenemos una misión. El Señor nos llamó no para quedarnos solamente ahí a recibir, sino para de lo que nosotros recibamos, de eso mismo damos. Para que nosotros maduremos, para que nosotros crezcamos y aportemos de lo que Dios nos da a otros. En una casa también se espera lo mismo, ¿no? En un hogar. Se espera que los hijos crezcan y los hijos ¿qué? Colaboren, ¿no? ¿Cierto que sí? O no, que el hijo tenga 30 años y todavía, mamá, es que no tengo para la peluqueada. Si se ve en lo natural que se espera que los hijos crezcan, maduren y aporten espiritualmente hablando en la iglesia, ¿no? ¿Cuánto más acá en la iglesia? Pero como Pablo decía, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a niños. Porque ya deberían estar enseñando a otros, pero otra vez toca darles leche. ¿Pero todo por qué? Por la falta de compromiso. Así que les animo, amada iglesia. Les animo a que perseveremos en el Señor. Les animo a que persevere en su crecimiento espiritual. Estamos en una misión, predicar el reino, predicar las buenas nuevas de Jesucristo, pero para eso tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos. La iglesia está puesta para eso, para edificar a los santos,
para que estén preparados para la obra del ministerio. Amén. ¿Qué es lo que se va a llevar usted para la eternidad? Lo que usted haya hecho para el Señor. Eso es lo único que se va a llevar. Porque el Señor allá nos va a decir, ven, buen siervo, ¿qué? Fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner o te voy a dar más responsabilidades. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que no hizo nada, como el que escondió el talento, quítenle lo que tiene y a las tinieblas de afuera. Amén. Póngase sobre sus pies. Y le invito a que allí en esta mañana medite, allí en su corazón, si verdaderamente usted es un ciudadano del cielo, si verdaderamente usted es un ciudadano de Dios, o su mente está más aquí en la tierra, en sus planes, en sus cosas. No se afana por su vida espiritual, no se afana por su crecimiento. Porque nosotros debemos estar en los asuntos de ¿quién? De nuestro Padre. Cuando nos congregamos, estamos en los asuntos de nuestro Padre. Cuando nos discipulamos, estamos en los asuntos de nuestro Padre. Cuando estamos estudiando la palabra, orando, ayunando, estamos en los asuntos de nuestro Padre. Amén. Las otras cosas, dejémoselas al Señor. Él nos dará la sabiduría. Él nos proveerá lo que necesitemos. Pero démosle el primer lugar al Señor. Amén. Porque tal vez a veces muchas de las situaciones que pasamos es precisamente por eso. Porque no le damos el primer lugar al Señor, sino a nuestros asuntos, a nuestros planes, a lo que nosotros queremos. Te invito a que cierres allí tus ojos y vamos a orar. Cada quien sabe qué es lo que debe hablar con su Padre. Amado Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana, Rey de Gloria. Honramos tu nombre, Padre Santo. Gracias por tu bendición, de tu bendita palabra, Señor. Padre, hoy venimos a ti una vez más con un corazón humillado, contrito, que reconoce su necesidad de ti, Señor. Bendito Señor, hoy queremos pedirte perdón una vez más. Queremos pedirte perdón, Señor, si nuestra mentalidad ha estado más en las cosas de aquí de la tierra que en las cosas de tu reino, Señor. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador, un representante se preocupa por dejar bien representado al reino que está representando. Tú y yo somos embajadores del cielo, tú y yo somos embajadores del reino. Somos ciudadanos de la ciudad celestial. Pero eso se debe reflejar en tu vida, en mi vida. Eso se debe reflejar en tu compromiso con el Señor, en tu compromiso con tu vida espiritual, en tu compromiso con el servicio al Señor. Por eso te invito que allí medites en tu corazón, mires tus caminos. ¿Cómo están tus caminos en cuanto al Señor? ¿Cómo está tu servicio en cuanto al Señor? ¿Qué servicio le estás presentando al Rey de Reyes, al Señor del universo? Padre, te pedimos perdón, Rey de Gloria, en esta mañana, Señor. Te pedimos perdón de todo nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a meditar en estas cosas, Rey de Gloria, y a priorizar por lo tuyo primeramente, Señor. A priorizar por crecer en ti, a priorizar por mi comunión contigo, Señor, porque sé que de ahí parte todo lo demás, porque tú me darás la sabiduría, Señor, para administrar mi casa, porque tú me darás la sabiduría para administrar mi trabajo, porque tú me darás la sabiduría para administrar mis relaciones, Señor. Porque tú me darás la sabiduría para hacer las cosas de una manera correcta, Padre.
Por eso, Señor bendito, te pido perdón en esta mañana y te pedimos tu favor, tu gracia. Te pedimos la fortaleza que necesitamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a derribar las excusas, los argumentos, a derribar nuestra misma negligencia, Señor, y a tomar en serio las cosas tuyas, bendito Padre. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, bendito Rey. Pon delante del Señor toda situación, toda carga, toda angustia. Déjaselas al Señor, pero tú persevera en caminar en el camino del Rey. Descansa en el Señor, espera en el Señor. El Señor no llega tarde, el Señor llega a tiempo. Por eso descansa en esta mañana en Él. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad. Y si tienes dudas, ve a lo secreto y pregúntale, Señor, ¿qué quieres tú que haga yo en este asunto? ¿Cómo quieres tú que reaccione? ¿Cuál es mi parte, Señor? Y el resto déjaselo a Él, porque Él tiene el poder para hacer las cosas que para nosotros son imposibles. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a verdaderamente estar comprometidos con tu causa, Señor. A verdaderamente estar comprometidos con el reino tuyo, tu justicia, porque dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Busca primero que Dios gobierne tu vida. Busca primeramente que el nombre del Señor sea santificado. Cuando el nombre del Señor es santificado, cuando tú haces la voluntad del Señor. De lo contrario, el nombre del Señor es blasfemado por causa de nosotros. Padre, te pedimos perdón y ayúdanos, bendito Rey. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, amado Rey de Gloria. Bendecimos tu santo nombre. Dale gracias allí al Señor. Dale gracias allí al Señor. Descansa en Él, descansa en Él. Renueva tus fuerzas en el Señor en esta mañana. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos. Padre, gracias, gracias, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalece nuestra vida espiritual, Señor bendito. Fortalece nuestro espíritu en esta mañana, Rey de Gloria. Queremos andar en el espíritu, Señor. No queremos andar en la carne. No queremos andar en nuestros propios pensamientos. No queremos andar en nuestros propios planes, Señor. Queremos andar con nuestra mente fija en ti, Señor. Padre, te damos gracias, bendito Rey, gracias, gracias. Honramos tu presencia, maravilloso Jesús, gracias, gracias Espíritu Santo de Dios. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Aleluya, gracias Señor, gracias Jesús. Aleluya. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Gracias Jesús. Gracias, Señor. Todo honor y toda gloria es para ti, Padre. Gracias, gracias, bendito Rey. Te adoramos y te honramos, Señor. Aleluya, gracias, gracias. Bendito Señor, gracias, gracias. Les animo a que perseveremos en el Señor. Les animo a que nos comprometamos con el Señor. Amén. Seguimos adorando y honrando al Señor con lo que el Señor le haya proveído, conforme al Señor le haya prosperado. Hágalo de manera voluntaria, no por tristeza, no por necesidad, porque como dice la Escritura, el Señor ama al Dios al dador alegre. Mientras usted lo prepara, pasa, les recuerdo nuestro próximo servicio, no olvide, miércoles 7 de la noche. Miércoles 7 de la noche, les extendemos la invitación a los que nos puedan acompañar, les animamos a perseverar, seguimos estudiando el libro de Mateo. Miércoles de estudio bíblico, 7 de la noche, no olviden también los viernes, la reunión de maestras del bien para las mujeres,
que ya van a ser más ciudadanas del cielo, que van a estar más comprometidas con el reino, que se van a edificar y se van a preparar, porque de aquello que Dios les da, Dios lo va a usar para que ustedes le den a otras mujeres. Usted no se imagina cuándo Dios va a poner gente en necesidad, y Dios lo que está haciendo es prepararla para que usted pueda darle a esas mujeres que necesitan. Entonces no olvide, viernes 7:30, reunión de maestras del bien. El sábado continuamos con nuestro servicio también aquí en la mañana, nuestro servicio aquí haciendo y organizando las cosas del Señor. Gracias a Dios hemos podido mantener este lugar bien bonito y la idea es que siga así y que siga mejorando. Entonces también les extendemos la invitación, sábado de 7:30, 8:39 más o menos, los que tengan el tiempo, los que tengan la disposición. Y el domingo continuamos con nuestro culto de alabanza y adoración al Señor. Y aquellos que estén más comprometidos, los que quieran crecer más en el Señor, no olviden el discipulado. En el discipulado se crece mucho. Entonces también les extendemos la invitación. Vamos ahorita después del servicio. Que vayan preparando los que investigaron la tarea. No era difícil. Entonces ahorita preguntamos la tarea. Bueno, vamos a orar. Invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo de servicio. Amado Rey de Gloria, por permitirnos una vez más compartir en tu casa, Señor. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, Señor bendito. Gracias porque eres tú quien les da la fuerza, la fortaleza para poder estar en tu casa, Señor. Eres tú quien nos bendice, Rey de Gloria. Por eso te honramos, amado Señor. Gracias por la provisión. Gracias, Señor, porque tú eres el que bendice el fruto de nuestro trabajo, el trabajo de nuestras manos, Señor. Oramos también, Rey de Gloria, por la provisión que cada uno necesita, Señor bendito. Tú conoces nuestra necesidad, Rey de Gloria, y queremos confiar en ti, Señor bendito, porque tú eres el proveedor de todas las cosas, bendito Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a tener paz en todo tiempo, en todo momento. Ponemos nuestra necesidad en tus manos. Gracias, porque hasta este momento tú no nos has desamparado, nos has proveído todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos y administradores para poder ser bendición a otros cuando lo necesiten. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche con el estudio de Mateo. Un saludo y bendiciones. De igual manera a todos, que el Señor les bendiga.